Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Convive Bien, el primer podcast especializado en edificios y condominios en el Perú. El día de hoy vamos a comentar un tema muy interesante y es que a raíz de la reciente guía publicada para el tratamiento de protección de datos personales en juntas de propietarios o administradores de inmuebles, se han surgido muchas dudas, muchas consultas de propietarios, administradores que desean conocer la aplicación de esta ley, de esta normativa y también pues ir aclarando algunas dudas y consultas. Justamente para hablar de este tema tenemos el día de hoy a la doctora Olga Escudero Vilches. Ella es directora de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Claudio, buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a usted también por participar. Queremos un poco ir explicando a las personas, digamos, este contexto de la protección de datos personales que quizás puede ser un poco desconocido, ¿no? Primero quisiéramos saber, para ir enmarcando, qué son los datos personales, qué constituye datos personales. Los datos personales es toda información que permite identificar a una persona. Y una vez que la persona ya está identificada, cualquier información sobre ella es también un dato personal, ¿no? Los datos de identificación son el nombre, el número del DNI, ¿no? Nuestra dirección del domicilio, nuestra dirección electrónica, el número de teléfono, pero también hay otros datos sensibles como son nuestros datos de salud, por ejemplo, ¿no? O nuestros ingresos económicos, ¿no? También son datos personales. Ajá. Nuestra imagen, nuestra voz también es un dato personal. Entonces, toda información que permite identificar a una persona es un dato personal. Y este dato personal está, digamos, protegido por una ley, la Ley de Protección de Datos Personales, ¿correcto? Correcto. Correcto. Hay una ley que desarrolla un derecho fundamental, que es el derecho de todas las personas a la protección de sus datos, a que los servicios informáticos, sean públicos o privados, no utilicen nuestra información personal de manera que nos perjudique. Ese es el derecho que todos tenemos y ha sido desarrollado a través de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Correcto. Y entiendo que esta ley es de aplicación, digamos, a toda persona jurídica, sea pública o privada, que tiene que cumplir con estos, digamos, obligaciones de proteger los datos personales. Exacto. Esta ley aplica a todas las personas, sean empresas, personas naturales o entidades públicas que realizan un tratamiento de datos, tienen que hacerlo conforme señala la ley. Ajá. Y las juntas de propietarios, para ir un poco llegando al punto de quienes nos están escuchando, ¿las juntas de propietarios también están sujetas a esta ley, están obligadas a esta ley? Sí, porque una junta de propietarios recopila, primero solicita datos personales, que son los datos personales de los propietarios, de los inquilinos, de las personas que residen en los edificios. Entonces solicitan estos datos y los almacenan y los utilizan para cumplir con distintas finalidades propias de las juntas. Claro. ¿No? Entonces están haciendo lo que llamamos un tratamiento de datos personales y por tanto tiene que ser adecuado conforme lo señala la ley. Ajá. Y dentro de este tratamiento de datos personales, las juntas, ¿qué rol cumplen? Las juntas de propietarios o las empresas administradoras o administradores directamente. ¿Cuál es el rol de cada uno? Bueno, la junta de propietarios, la ley lo denomina como el titular del banco de datos personales y por tanto el responsable del tratamiento. ¿Por qué? Porque la junta de propietarios es la que decide qué datos va a recopilar, para qué finalidad los va a utilizar y cómo es que va a resguardarlos. Entonces es el titular del banco de datos, responsable de ese tratamiento. Y para hacer estas distintas actividades de las juntas, muchas veces encargan estos tratamientos a las administradoras de los edificios, claro, ¿no? Y para que esta administradora ya se convierte en un encargado del tratamiento. Ajá. Porque la administradora, a través de un contrato, va a encauzar sus funciones de acuerdo a lo que le diga la junta. Claro. ¿No? Por tanto, es un encargado. No puede hacer ningún otro tratamiento que no haya sido
autorizado por la Junta de Propietarios. Ajá, correcto. ¿No? Entonces, en este caso tenemos al titular del banco de datos, que es la Junta, y al encargado, que es la administradora del edificio, o también podrían contratar a una empresa de seguridad, Claro, ¿no? ok. Entonces van a hacer lo que la Junta les señale. Claro. O sea, la responsable es la Junta y la encargada de tratar lo que la Junta tiene, que son los datos personales de los propietarios, de los inquilinos, es la administración. Ellos son los responsables solamente de eso. Correcto, son los responsables, pero si si la administración hace algún tratamiento que está fuera del encargo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si utiliza los datos de los propietarios Ujú. para enviarles publicidad, Ajá. ¿no? Ya está asumiendo el rol de responsable de un tratamiento, Ah, ¿no? ok. Y para hacer ese tratamiento tendría que tener el consentimiento de las personas, Ok. ¿no? Entonces, hay por eso distintos niveles. O sea, ellos van a ser los encargados del tratamiento de los datos de la Junta de Propietarios en la medida que lo utilicen solo para El los encargo. fines, para el encargo, que es pues la administración, cobrar, no sé, notificar, faltas de convivencia, qué sé yo. Correcto. Pero ya si quieren ir por otro lado y ofrecerles, no sé, de pronto sacaron a una empresa que vende otra cosa y quieren ofrecerles ese servicio, ya se vuelven directamente los responsables. Correcto, sí. Ajá, interesante, Ujú. interesante. Entonces, las juntas de propietarios, al ser los responsables, están sujetos, digamos, a una responsabilidad. ¿Cuáles son las obligaciones que como responsables, como titulares del banco de datos tienen como junta de propietarios? A ver, como junta de propietarios, primero es analizar qué datos son necesarios para cumplir con la finalidad, ¿no? Que es la convivencia y algunas reglas, como por ejemplo podría ser cobrar deudas, ¿no? Dar alguna reglamentación, ¿no? ¿Qué tipos de datos necesitan? ¿No? Hay que hacer esa evaluación, no necesito el nombre, correo electrónico. Los básicos, los necesarios. Los necesarios, ¿no? De repente no le vamos a pedir algún dato de salud a los propietarios, Ajá. ¿no? Porque no sería necesario para Claro. la finalidad que tiene una junta de propietarios, ¿no? Ujú. Ni de repente datos biométricos como sería el reconocimiento facial, ¿no? Datos que no serían necesarios para prestar algún tipo Claro. o cumplir con la finalidad de administrar de la junta de propietarios. Correcto. Y una vez que identifica estos datos necesarios, los básicos, digamos, de qué forma los tiene que almacenar, ¿hay alguna obligación formal para esto? Sí, entonces, una vez que recopila los datos y los tiene de una manera organizada, entonces esto se conforma lo que denominamos un banco de datos o una base de datos, Ujú. ¿no? Y la ley señala que es obligación de todos aquellos que tienen bancos de datos inscribirlos en el Registro Nacional de Ujú. Protección de Datos que está a cargo de la autoridad. Ajá. ¿No? Entonces, este es un trámite sencillo, vas a la página, descargas el formulario e inscribes el banco de datos, ¿no? En Ujú. este caso sería el banco de datos de los propietarios del edificio tal, Ajá. ¿no? Y es gratuita la inscripción y es de aprobación automática, ¿no? Presentas inmediatamente el formulario y está inscrito el banco. No hay que esperar ya. una resolución, No, alguna. no. Ok. Ahora con el nuevo reglamento que ha entrado en vigencia desde el 31 de marzo, esto es gratuito y además es automático. Ajá, interesante. Y las juntas están obligadas también a reportar esto. Están obligadas a inscribir todos los bancos de datos. Entonces, el banco de datos de los propietarios y residentes del edificio, también el banco de datos si es que tienen a su cargo trabajadores, Ujú. o el banco de datos si es que tienen cámaras de videovigilancia y almacenan esta información por un periodo de tiempo, también se conforma un banco de datos. Ujú. Porque las imágenes y la voz también son datos personales. Ujú. Entonces, este procedimiento para inscribir es gratuito y hasta a través de la web. Correcto. Completamente no hay mayor formalidad. Exacto, no hay mayor formalidad. Se llena el formulario con datos muy simples que se piden y se ingresa por la mesa de partes virtual del Minjus y automáticamente ya el banco de datos está inscrito. Ok. Y no hacerlo implica una responsabilidad y alguna sanción. Sí, o sea, no inscribirlo, no cumplir con esta obligación puede llevar a una multa. Ujú. Ok. Usted mencionó que las imágenes también forman parte de la base de datos, digamos, de los datos personales, ¿correcto? Sí.
Eso quiere decir que las cámaras de vigilancia que están en las áreas comunes que la Junta de Propietarios ha instalado como parte de la protección, de la seguridad que todo edificio condominio tiene, tienen que ser tratados también bajo esta ley, o sea, con mucho cuidado, las imágenes. ¿Cómo nos puede explicar un poco más sobre eso? A ver, las cámaras captan imágenes, ¿no? Y estas cámaras en los edificios las instalan para la protección tanto de las personas como de los bienes. Ujú. Es decir, para resguardar la seguridad de las instalaciones, Claro. ¿no? Entonces, estas cámaras se tienen que ubicar en los espacios comunes. No se puede ubicar una cámara que esté dirigida hacia el ingreso de un departamento, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque esto afectaría la privacidad de la familia que vive ahí. Ujú. Entonces, tienen que ubicarse en los espacios que son de comunes. Estas cámaras de videovigilancia captan las imágenes y las guardan por un periodo de tiempo determinado. Entonces, aquí también tenemos un banco de datos, como te decía, que primero hay que inscribirlo. Y otra también de las obligaciones cuando se tienen las cámaras de videovigilancia es colocar los carteles. Ajá. Es decir, las personas que ingresan al edificio, que ingresan a la propiedad, tienen que saber que existen cámaras, Ujú. que están siendo grabados y que también tienen algunos derechos respecto a este tratamiento de datos. Entonces el edificio tiene que colocar los carteles en las zonas visibles de Hay un ingreso. formatito de. Sí, justamente en la Hoy lo vamos autoridad a- tenemos una directiva sobre el tratamiento de sobre el tratamiento de videovigilancia y ahí se señala el formato de un cartel, Ujú. ¿no? Que se puede implementar en los edificios. Ajá, sí, lo estamos viendo en este momento en Ya, en este pantalla. cartel hay información respecto a quién es el titular del banco de datos, como te Ujú. decía, que en este caso es la Junta de Propietarios, y también tenemos que poner una dirección que puede ser la dirección del mismo edificio o una dirección electrónica Ajá, a donde las personas podrían acudir y solicitar el ejercicio de unos derechos que se señalan en la ley, correcto. que son los derechos de acceso, también el derecho de cancelación o el derecho de oposición al tratamiento, ¿no? Ajá. Yo como titular de mi dato, porque la imagen es un dato que nos pertenece, nuestros datos nos pertenecen a nosotros, y si bien nosotros los entregamos todos los días para determinados trámites, no quiere decir que eso nos haga perder el control de nuestros datos, Ujú, ¿no? claro. Si yo soy una empresa o soy una junta de propietarios que recojo datos, no quiere decir que esos datos me pertenecen como junta de propietarios, ¿no? Entonces, cualquier persona que ingresa al edificio está dejando su imagen Ujú. al ingresar porque está siendo captado por las cámaras, ¿no? Y también tiene un derecho, es decir, puede acudir al edificio, a la junta de propietarios, a solicitar, por ejemplo, el acceso a sus imágenes. Claro. Y justamente se informan quién es el responsable y a qué dirección me dirijo a través de A través de este cartel, cartel, ¿no? ¿no? Entonces es importante Ujú. cumplir con esta obligación. Si Inter- tenemos cámaras, tenemos que tener un cartel que pueda leerse, ¿no? Porque también en algunos casos colocan el cartel súper chiquito Claro. a 2 metros de distancia. Entonces Claro. las personas no lo pueden ver, ¿no? Lo ideal es que esté al ingreso donde se pueda leer. Claro, claro, interesante, interesante. Bien, vamos a continuar en breve con conversando con la doctora Olga, pero mientras tanto quiero comentarles que si les gustaría tener el total control de su edificio, con iDiffusion es posible. iDiffusion es una plataforma digital que te permite generar tu presupuesto, emitir recibos, gestionar la cobranza, controlar la reserva de las comunes y mucho más, optimizando así la gestión de tu condominio. Pide tu demo ahora usando el código Convive y llévate un mes gratis. Visita su web en www.edifision.pe porque administrar un edificio nunca fue tan sencillo. Gracias a Edifision por auspiciar este podcast. Bien, doctora, continuando entonces, nos ha dicho usted algo, estoy segurísimo que la gente en este momento está muy sorprendida de esta obligación que había con las cámaras, ¿no? De señalizar, de tener mucho cuidado con las imágenes que uno capta. ¿Hay alguna especial consideración que hay que tener con las imágenes de los menores? Bueno, en realidad me gustaría un poco explicar que todas las imágenes
que se captan a través de las cámaras de videovigilancia tienen que contar con medidas de seguridad. Ujú. Es decir, se debe determinar quién es la persona que puede tener acceso a esas imágenes, ¿no? Justamente para la finalidad que es la vigilancia del edificio. Ujú. Asimismo, es importante señalar que las imágenes no pueden ser utilizadas, por ejemplo, para pasarlas por el grupo de WhatsApp, Ajá. ¿no? Entonces, muchos edificios tienen las cámaras y de repente una persona comete algo que Una no falta. está, una falta, Ujú. ¿no? Por ejemplo, no bota la basura Ajá. en un lugar que no corresponde en el edificio, ¿no? Ajá. Y la cámara lo capta, es verdad. Y de repente, por la junta ya han determinado que no se puede botar la basura en ese lugar Ujú. y que quien lo hace de repente tiene una multa que le pone la junta o una llamada de atención, qué sé yo. Y es un acuerdo de ellos, ¿no? Pero muchas veces utilizan esta imagen y la pasan por el grupo de WhatsApp Ujú. señalando, ¿no? Esta persona se ha visto que está tirando la basura, etcétera, ¿no? Ajá. Ese no es un tratamiento adecuado, Ujú. porque si bien las cámaras pueden ayudar y las imágenes, estas imágenes deben ser enviadas al titular del dato responsable y decirle, mira, hemos captado a través de las cámaras que has botado, por ejemplo, la basura en un lugar que no corresponde y vas a ser merecedor, no sé, de una sanción, de una multa, qué sé yo, ¿no? Y se la mandan para que él tenga, Ujú. sabe y puede comprender, ¿no? Que ha hecho algo que no está permitido, ¿no? O has dejado el portón abierto, o estás utilizando de manera inadecuada, no sé, algún bien que haya de uso común, Ujú. ¿no? Entonces, pero estas imágenes no pueden utilizarse así Claro, así para nomás. No, aprender. no es que se pueda publicar, de pronto, no lo sé, publicarlo. Hay algunas juntas de propietarios que tienen páginas de Facebook, ¿no? Fanpage, y publicarlo ahí con algún afán quizá de, podríamos decirlo, de avergonzar, de darle un escarmiento público. Eso vulneraría completamente su derecho. Sí, es un tratamiento de datos que no sería adecuado. Ajá. Y digamos, la persona que se sienta afectada podría en este caso recurrir ante ustedes y plantear una Sí, denuncia. podría poner una denuncia ante nosotros, ante la Dirección de Fiscalización e Instrucción. Ujú. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado en ese caso? Quizá la imagen y pixelear la cara, colocar alguna imagen, bastaría o tampoco? Bueno, en realidad, el dato es el que permite identificar. Ajá, Si ya no se permite identificar a alguien, entonces ya no es un dato personal. claro, ya, claro. Ujú. Sí he visto algunos casos que no pasan el video, sino captan una imagen del video, pero le colocan emoticones, digamos, en la cara para que no sea identificable. Exacto, para Y que no sea. solamente lo comentan como, hemos detectado a un residente que comete tal cosa. Ahí, digamos, no habría una vulneración. Exacto, si es que no se puede identificar, ¿no? Ya, Porque muchas veces como todos nos conocemos, quizás en el claro, edificio sabemos quién es quién, claro. necesariamente de espaldas, por ejemplo, lo podríamos Sí, identificar claro. claramente, Sí. ¿no? O si lleva el perrito, Sí, también. sabemos que él es el dueño del perrito, Quizá, ¿no? porque Entonces, usa una muleta o porque, o sea, algo que lo identifique y eso sí lo... y claro, ya si es un dato que de alguna manera se puede identificar, es un dato personal que tiene que tener un tratamiento adecuado, ¿no? Ujú. Y ese tratamiento de publicar las imágenes que se obtienen de las cámaras de videovigilancia en las redes sociales es un tratamiento que no es permitido. Correcto, correcto. Dijo también usted algo muy interesante en el tema de la base de los datos personales. Toda esa información como nombre, dirección, que permiten identificar, por ejemplo, lo podemos encontrar en un DNI. El tratamiento del DNI, ¿no? Es algo que he ido compartiendo con la comunidad que me sigue. El tema de la retención del DNI. ¿Puede una empresa administradora o de vigilancia o la Junta de Propietarios directamente establecer dentro de sus protocolos de seguridad o requisitos para que entre una visita, partiendo de la seguridad, retener el DNI o fotografiarlo? Bueno, el DNI es un documento personal que permite identificarnos de manera presencial. Cuando nosotros acudimos a hacer algún trámite o a ingresar a algún edificio, tenemos en algunos casos que identificarnos. Ujú. Pero lo único que bastaría es con dar nuestro nombre, el número de nuestro documento y en todo caso mostrarlo. Ujú. Y bastaría con eso. El vigilante no debe retener el DNI.
Ni y mucho fotografiar. menos fotografiarlo. Claro. En realidad no debemos, como titular de datos, no debemos permitir que ninguna empresa tome foto a nuestro documento de identidad. No, porque en este documento de identidad no solamente está nuestro nombre y el número del DNI, hay más datos, ¿no? Claro. Está la dirección, está incluso la imagen de nuestra huella, Claro. está también los datos de la de fecha de emisión y de caducidad Que ahora se muchas, utiliza, ¿no? que muchas plataformas ahora lo utilizan para ingresar, para Sí. autenticarnos ante la plataforma, Sí, ¿no? sí. Entonces, al permitir que nos tomen foto al DNI, estamos perdiendo el control de toda esa información, ¿no? Entonces, ninguno. He visto que en muchos casos, por ejemplo, condominios de playa, que alquilan las casas de playa, ¿no? Y le solicitan a la persona que alquila, pásame la foto de todos los DNIs de las personas que van a ingresar, Sí. ¿no? Y si no me lo pasas, no te puedo alquilar porque ese es el reglamento de la junta de propietarios de ese condominio de playa. Ese es un tratamiento inadecuado totalmente, ¿no? Cualquier persona que la sometan y que le obliguen a dejar que tomen foto de su DNI para ingresar a una universidad, a un condominio de playa, a un edificio. O sea, en general. En general, es un tratamiento que pueden denunciarlo ante la autoridad porque es un tratamiento que no es adecuado. Eso aplica para cualquier, inclusive en una institución pública. Inclusive. Interesante, ¿no? Interesante porque muchas juntas, basándose en la inseguridad que vivimos, obviamente, digamos, han establecido, inclusive algunos la canjean por un photocheck, ¿no? Déjame tu DNI y colócate este photocheck de visitante. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Ok, muy interesante eso. Y entonces, ¿de qué forma entonces las juntas podría esto, digamos, superarse con la firma de una declaración o un consentimiento de entrega? No, tú no puedes dar un consentimiento cuando no es libre. En protección de datos, una de las características del consentimiento es la libertad. Entonces, si a ti para ingresar al edificio te dicen que des tu consentimiento de que tienes que dejar la foto de tu DNI, entonces ya ese consentimiento no es libre. No soy libre porque tengo que hacerlo para ingresar. Exacto, tengo que hacerlo para ingresar. Entonces no es libre. En realidad lo ideal es tomar los datos. Si es que se quiere en un cuaderno. Claro. Pero ojo, también, si tenemos un cuaderno donde vamos a recoger datos personales de todos los visitantes, también ese es un banco de datos, ¿no? Es el banco de datos de los visitantes del edificio y tiene que tener medidas de seguridad también. No es que ese libro puede estar en manos de todo el mundo. No lo puede pedir cualquier vecino. Oye, muéstrame quién ingresó a ver ayer a las 8 de la noche. Exacto, no lo puede pedir. No lo puede pedir cualquier vecino, sino si esos datos tienen que ser utilizados para fines de seguridad. Fines de seguridad. Y ese cuaderno tiene que estar guardado también en un lugar que tenga llave, ¿no? Y donde sea solamente utilizado por la persona que está autorizado, ¿no? En este caso, la recepcionista o el vigilante, ¿no? Que es el encargado de colocar los datos. Muy bien, muy interesante. Antes de continuar, también me permiten, quiero mencionarles a quienes nos están escuchando que si tu edificio tiene problemas de cobranza, desorganización o falta de transparencia, Claverías Administración llega para cambiarlo. Claverías es una empresa administradora con más de 15 años de experiencia, destacada por su gestión con orden, confianza y soluciones reales. Contáctalos hoy en la web y el número que aparece en este momento en tu pantalla y da el primer paso hacia una mejor administración. Gracias, Claverías Administración, también por estar con nosotros en este podcast. Bien, doctora, hemos visto dos temas que se tratan a diario. El tema de la seguridad con la retención del DNI, la fotografía, el tema de las cámaras, pero también algo muy usual es que las juntas de propietarios publican la lista de morosos, digamos, dentro del marco de las facultades que tienen para cobrar, está pues el comunicar, un derecho, digamos, legítimo de los propietarios estar informados quiénes deben o no, y se publican pues listas. Estas listas, ¿qué, digamos, formalidades, requisitos, cuidados deben de tener para no vulnerar esta ley? Bueno, la Junta está en todo el derecho de identificar a las personas que no pagan las cuotas de mantenimiento, por ejemplo, ¿no?
y de tener la lista también de los morosos. Y también como propietarios o residentes del edificio, también tenemos el derecho de saber quiénes son las personas que no pagan el mantenimiento, ¿no? Entonces, en algunos casos, los edificios optan por colocar la lista de morosos. Sí. Entonces, aquí, si bien hay que tener ciertos cuidados, en el sentido de que esta lista debe estar, si deciden primero, tiene que ser por una decisión por mayoría de la Junta, ¿no? Que tomen la decisión bajo ciertas reglas de cuándo es que se va a colocar a una persona como moroso, ¿no? Entonces, aquí, si es que tienen alguna pizarra, podría colocarse la lista. Preferible tratar de no colocar los nombres, sino quizás solo los departamentos, el número de departamento que debe las cuotas, sería algo ideal, ¿no? En una vitrina donde esté de acceso únicamente para los residentes. Por ejemplo, no es adecuado colocar estas listas en los ascensores, ¿no? Ese no sería un tratamiento adecuado, porque en el ascensor no solamente ingresan los vecinos, no ingresa cualquier persona al edificio, ¿no? Entonces, siempre es que en la guía hemos señalado que puede ser en alguna pizarra que quizás tenga acceso de alguna manera Un poco más sutil, digamos, más sutil, reservada. más reservada para las personas, vecinos o propietarios. Digamos, y los datos que se deben publicar deben ser los los estrictamente mínimos, necesarios. los estrictamente necesarios. Claro. No, yo lo recomendaría el número de departamento, quizás, Claro, ¿no? el número de departamento, la deuda y, bueno, la fecha de vencimiento quizá o la cantidad de meses que debe. Exacto. Claro. Sí. Eso, digamos, la recomendación desde la, digamos, de su posición como directora de esta institución que se encarga de cuidar la base de datos, Exacto. de los datos personales. Sí, y siempre cuando exista pues un acuerdo de la Junta, ¿no? Es importante que no se tome una decisión unilateral, ¿no? Y si bien de repente algunos no tienen una junta, se reúnen los propietarios y de alguna manera dejan en un acta de que han decidido pues hacer esta lista de morosos. Ajá, correcto. Bueno, entonces para fines de salvar responsabilidades en protección de datos personales, una reunión o un acta sería suficiente como una especie de consentimiento de que esto pase. Claro, como que todos han tomado esta decisión, ¿no? Porque sí tenemos denuncias, ¿no? De personas que se quejan porque han colocado pues en los ascensores o de repente no son morosos porque sí han pagado las cuotas. Ah, ok. Y siguen en estas listas. Es un dato inexacto, digamos. Correcto, Ajá. es un dato inexacto. Ok. Y la persona, digamos que se sienta vulnerada por cualquier forma o cualquier tratamiento inadecuado de sus datos personales, ¿qué tiene que hacer? ¿Ante quién recurre? ¿Cómo se hace? ¿Qué se presenta? ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue? Bueno, puede formular una denuncia, llena un formulario. Si nosotros ponemos en Google Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, nos va a salir el enlace rápidamente y aquí vamos a ver que hay un apartado para denuncias, ¿no? Denuncias, haces el clic y puedes llenar el formulario y adjuntar también las pruebas que consideres que puedan ayudar a probar lo que estás afirmando. Y lo presentas por la mesa de partes virtual del MINJUS, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ajá. Y ustedes ya inician el procedimiento administrativo. Fiscalización. Iniciamos una fiscalización, ¿no? Para investigar la denuncia que nos han presentado y luego emitimos un informe de fiscalización. En algunos casos, en estos informes, damos una serie de recomendaciones, ¿no? Y bueno, en algunos casos estas recomendaciones pueden ser subsanadas, pueden ser levantadas, y en otros casos, bueno, pues podrían dar lugar a un procedimiento sancionador y puede ser colocada una multa. Digamos, esta denuncia también, pues estamos hablando de junta de propietarios, pero también podría aplicar para las empresas, una de vigilancia, una de administración. Sí, también. Para cualquier entidad, empresa o persona natural que hace un tratamiento de datos. ¿Ya hay empresas administradoras o juntas de propietarios que han sido sancionadas por este tema?
Bueno, cuando hemos tenido juntas de propietarios, denuncias a juntas de propietarios, desde la autoridad siempre tratamos de hacer recomendaciones, Ujú, ¿no? De hacer ciertas recomendaciones para orientar a las personas que pertenecen a la comunidad de vecinos ujú, respecto al adecuado tratamiento. Porque también podemos entender que en algunos casos no son abogados, entonces de repente no conocen mucho la norma ujú. y emitimos las recomendaciones para que se alineen, Claro, para correcto. que las levanten estas observaciones y así pues no puedan ser sancionados, ¿no? En algunos otros casos sí se ha sancionado, especialmente en algunos casos a a las empresas administradoras, Ajá, ¿no? claro, pues, por ese tratamiento Por inadecuado. algún tratamiento inadecuado de datos. Correcto, correcto, muy bien. Bueno, y otra forma también que las juntas de propietarios en algunos casos, digamos, obtienen datos es también, algunas juntas tienen en sus ingresos estos biométricos, ¿no? Esos datos biométricos son también parte de los datos personales. Los datos biométricos son los datos que nos identifican de manera inequívoca, Ujú, ¿no? Una huella, el reconocimiento facial, ujú, ¿no? Son datos que nos pertenecen respecto a las calidades físicas que tenemos, ¿no? Y son datos que no cambian en muchos casos con el tiempo, claro, ¿no? como la dirección, por ejemplo. Exacto. Entonces son datos que nos pertenecen, son datos biométricos y la ley los considera datos sensibles, Ajá. ¿no? Y son datos que en realidad hay que ver la necesidad indiscutible de su uso, Ujú, ¿no? Si yo tendría que hacer una evaluación, ¿no? ¿Puedo yo exigir que se identifiquen con la huella para ingresar a un edificio? ¿Es proporcional ese tratamiento? ujú, ¿No? ¿Qué tipo de edificio es? ¿Qué tanta es la seguridad que necesito? ujú, ¿Puedo exigirles a todas las personas que van a ingresar que dejen su huella, recopilar su huella digital? Bueno, esas son las evaluaciones que se tienen que hacer para determinar si efectivamente pedir ese dato es necesario y ajá. si y no, si es que no se puede evitar usar ese dato con algún otro que sea menos intrusivo, Claro, claro. ¿no? Porque no olvidemos que al almacenar datos siempre va a existir un riesgo Ujú, de que puede existir una fuga de información, claro. ¿no? Tanto por un tema de medidas de seguridad o también por los propios trabajadores, ¿no? Ujú, Del edificio o de la empresa administradora o qué sé yo, ujú. esos datos podrían filtrarse, ¿no? Y entonces, de repente, un dato sensible puede generar un mayor perjuicio a la persona. Si se filtra por un trabajador, el responsable va a ser, digamos, el No titular del, necesariamente, el responsable siempre va a ser el el titular del titular, banco de datos. claro. O sea, si sea un trabajador el que lo. Claro, a menos que haya seguido todo un protocolo de seguridad, Ok. ¿no? Si tiene todo un protocolo de seguridad y a pesar de ello, ya la persona, el trabajador, por su propia voluntad ha decidido hacer algo para lo cual no estaba autorizado, pues podría tener también algún tipo de responsabilidad. Directa. Ajá, Ajá, exacto. ok. Bueno, y para ir concluyendo, hay muchas juntas que al día de hoy no están inscritas, sus presidentes, sus titulares. ¿Esto los exime del cumplimiento de la ley? Digamos, ¿oculta la responsabilidad? O en este caso, ¿quién sería el responsable? Las obligaciones están ahí, ¿no? Las obligaciones que hemos mencionado son para todos aquellos que hacen tratamiento, ¿no? Si bien puede ser que una junta no esté inscrita, pero sí hay una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad y en este caso, si no tienen una junta, pues siempre hay un presidente Claro, que ejerce, digamos, de hecho. que ejerce, entonces es quien debería atender los derechos ARCO en el caso Ujú, de los carteles informativos y también, pues, es el encargado de implementar las medidas de seguridad. ujú. Porque si se va a multar, bueno, la responsabilidad es compartida entre todos los vecinos. Se multa a la junta de propietarios. Exacto.
Claro, y eso tendría Ujú. pues que asumirlo y pagarlos entre todos. Entre todos los Muy bien, muy vecinos. bien. Yo le agradezco mucho, doctora, por estar este episodio con nosotros. Creo que nos ha servido muchísimo a quienes desconocíamos de la aplicación de esta ley de Ujú. protección de datos personales y estoy seguro que su participación va a ayudar a aclarar muchas dudas. Si tiene alguna recomendación, algunas palabras finales a quienes nos están escuchando, ahí tiene usted la cámara y adelante. Bueno, la recomendación que yo les podría dar es que nosotros somos los responsables del cuidado de nuestros datos, ¿no? Y eso significa que siempre nosotros debemos de estar alerta cuando vamos a entregar datos personales. Y para las juntas de propietarios, señalarles de que los datos tienen que ser utilizados únicamente para la finalidad que ha sido determinada, ¿no? Hay que tener cuidado con las imágenes de las cámaras de videovigilancia, hay que pedir los datos que son necesarios para cumplir con alguna finalidad de la junta de propietarios. Muy bien, gracias, doctora. Y bueno, gracias también a quienes llegaron hasta esta parte del video, a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y compartan este video con sus vecinos y amigos. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.